Amigos míos, déjenme decirles algo muy claro. El silencio no es debilidad, es poder. La gente tergiversará la historia en sus cabezas y tratará de convencerse a sí misma de que cuando dejas de hablar, cuando dejas de perseguir, has perdido. Pero, en realidad, ese silencio tuyo es como una tormenta que llega sin previo aviso, repentina, fuerte e imposible de ignorar. Pensaron que tu silencio era vacío, pero en realidad era control. Fuiste tú quien dio un paso atrás, retirando tu energía de la mesa y dejando que el tiempo hablara por sí mismo. Ese silencio no fue una retirada, fue una estrategia. Al principio se rieron, seamos sinceros. Cuando te alejaste, cuando finalmente dejaste de correr tras ellos, se contaron a sí mismos una historia. Soy libre, he ganado, tenía razón todo el tiempo. Y durante un tiempo disfrutaron del sabor de esa ilusión. Se pavoneaban como un pájaro que acaba de escapar de una jaula, creyendo que tenían todo el cielo para ellos solos. Pero esta es la verdad, amigos míos. Incluso un pájaro se da cuenta, tarde o temprano, de que no todos los cielos son seguros, que no todas las libertades son satisfactorias. Creyeron que habían volado lejos de ti, pero en realidad volaron directamente hacia el vacío de sus propias decisiones. El tiempo es el gran revelador. Dale tiempo suficiente y arrancará la máscara de todas las mentiras. Los días pasan, las semanas se alargan y de repente empiezan a sentir ese espacio vacío donde antes estabas tú, sin mensajes nocturnos, sin validación, sin atención que alimente su ego. Y ahora el silencio del que se burlaban se ha convertido en un espejo que les obliga a verse claramente por primera vez. La verdad es que no les gusta lo que ven. Ahí es cuando empiezan las grietas. Al principio se hacen pequeñas preguntas. ¿Siguen pensando en mí? Luego las preguntas se vuelven más profundas. ¿Y si no me extrañan? ¿Y si han terminado conmigo? ¿Y si alguien más ya ha captado su atención? Ese, amigos míos, es el momento en el que el miedo se apodera de ellos, y el miedo los corroe más de lo que tu silencio lo hizo jamás. El miedo les susurra que son ellos los que han perdido. El miedo les hace revivir cada decisión que tomaron, como una película que se repite una y otra vez, y al final ese miedo se vuelve insoportable. ¿Qué pasa entonces? Los que te rechazaron, los que pensaron que podían marcharse y no mirar atrás, regresan, reaparecen con aparente naturalidad, como si nada hubiera pasado. Pero no te dejes engañar. Su regreso no es casual, es desesperación disfrazada. Es su intento de comprobar si la puerta sigue abierta, si tu corazón sigue esperando, como una luz encendida en la noche. Pero aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Se apresuran a darles la bienvenida. Se apresuran a demostrar que han estado esperando. Tú no, esta vez no, porque el silencio te ha cambiado. Te ha hecho más fuerte, más tranquilo, intocable. Cuando regresen, no los recibirás con desesperación manifiesta. Los recibirás con claridad, con compostura, con la única pregunta que da un vuelco a todo el juego. Ese es el arte del estoicismo en las relaciones, amigos míos. No reaccionar, no perseguir, no dejar que las decisiones de otra persona rompan tu paz. En cambio, te mantienes erguido en tu quietud y dejas que ellos sientan el peso de ella. Así que recuerda, este silencio no es debilidad, es la voz de la fuerza. Es la prueba de que nunca estuviste suplicando, nunca te rompiste, nunca fuiste impotente. Has tenido el control todo el tiempo. Y cuando reaparezcan, lo verás con tus propios ojos. Todavía piensan en ti, todavía te sienten, y sí, todavía te extrañan. Esa es la verdad de la que no pueden escapar.
Amigos míos, quiero que hagan una pausa aquí y asimilen esto. El silencio que les diste no fue debilidad, fue una lección, y lo admitan o no, la han estado estudiando todos los días desde que te alejaste. Sienten ese vacío, sienten esa ausencia, y les duele más que cualquier palabra. Por eso quiero que tomes una postura ahora mismo, no solo en tu corazón, sino en voz alta. Escriban esto en los comentarios. El silencio es poder. No se limiten a escribirlo. Declárenlo. Que sea un recordatorio para ustedes mismos y para cualquiera que lo lea de que no están desesperados, no están suplicando, tienen el control. Y ya que están, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Porque acabamos de empezar esta historia. Tu historia aún no ha terminado. Lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos. Verás con absoluta claridad que el silencio que creías difícil es en realidad lo que ha cambiado el juego a tu favor. Quédate conmigo, amigo, porque cuando se levante el telón, comprenderás una verdad. Tú has sido quien ha tenido todas las cartas en la mano desde el principio. Número 1. El acto de desaparición. ¿Por qué tuviste que alejarte? Llega un momento, amigos míos, en el que simplemente no puedes seguir estando ahí para alguien que no valora tu presencia. Se siente como una tormenta interior, ¿verdad? Una parte de ti quiere quedarse, seguir luchando para demostrar tu valía a alguien que claramente no la ve. Y otra parte te susurra que marcharte es la única opción que te queda. Ese susurro es tu sabiduría. Ese susurro es tu fuerza. Pero alejarte es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida. No es debilidad, no es rendirse. Es la forma más elevada de disciplina. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre en las relaciones en las que sigues persiguiendo a alguien que no quiere ser atrapado. Te convences a ti mismo de que es el destino, de que si te esfuerzas un poco más, finalmente se darán cuenta. Pero la verdad es que no es el destino. Eres tú, inconscientemente, entregando tu poder una y otra vez. Y la única forma de romper ese ciclo era desaparecer. Ahora sé las preguntas que te rondan por la cabeza por las noches. Si me voy, ¿no me olvidarán? Si desaparezco, ¿no seguirán adelante para siempre? ¿Y si mi silencio significa que nunca volverán a pensar en mí? Estos son los miedos que mantienen a tanta gente encadenada a una relación que ya se está quemando. Pero déjenme recordarles, amigos, una casa en llamas no necesita más agua en cubos. Necesita que salgan antes de que se quemen con ella. Alejarse no es castigarlos. Es salvarse a uno mismo. E irónicamente, es ese acto de alejarse, ese acto de silencio, lo que los obliga a ver el fuego que ellos mismos provocaron. Imaginadlo así. Imaginad un mercado en el que habéis estado regalando vuestro oro. Al principio, lo aceptan con una sonrisa. Creen que hay un suministro infinito. Entonces, ¿por qué respetarlo? ¿Por qué valorar lo que siempre está disponible? Pero en el momento en que cerráis la mano, en el momento en que dejáis de dar, sus ojos se abren de par en par y empiezan a preguntar, «Espera, ¿dónde se ha ido? ¿Y si no puedo encontrar ese oro en ningún otro sitio?» Eso, amigos míos, es lo que pasa cuando desapareces. Se quedan mirando el espacio vacío que solías llenar, y esa ausencia resuena más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho o hecho. No voy a edulcorarlo. Alejarse es brutal. Al principio sentirás la necesidad de romper el silencio. Mirarás fijamente tu teléfono, con los dedos ansiosos por enviar ese mensaje, hacer esa llamada. Negociarás contigo mismo. Quizás solo sea para saber cómo están. Quizás solo sea un recordatorio.
Pero aquí es donde entra en juego el estoicismo. La filosofía nos enseña que el control sobre nosotros mismos es el único poder verdadero que tenemos. No el control sobre ellos, ni el control sobre el resultado, sino el control sobre nuestras acciones y nuestras reacciones. Tu silencio es la prueba de ese control. Es tú diciendo, no dejaré que la ceguera de otra persona dicte mi valor. Y no olvidemos de nuevo la sabiduría de Jung. Cuando te retiras, sacas su inconsciente a la luz. Tu ausencia se convierte en la sombra que los sigue, incluso cuando fingen seguir adelante. Pueden salir, pueden reír, pueden incluso encontrar a otra persona con la que distraerse. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo está en silencio, tu silencio es más fuerte que nunca. Plantea preguntas que ellos no pueden silenciar. ¿Por qué no me persiguen? ¿Por qué no luchan por mí? ¿No era yo el premio? ¿Cometí un error? Ese es el tormento que no puedes ver. Pero créeme, está sucediendo. Entonces, ¿por qué tuviste que desaparecer? Porque quedarte te estaba destruyendo y el silencio te estaba salvando. Porque estabas cediendo tu poder. Y el estoicismo nos enseña que el poder debe permanecer arraigado en nuestra propia mente, no en las emociones cambiantes de los demás. Porque cada gramo de energía que gastabas tratando de demostrar tu valía a alguien ciego era energía robada de la vida que estabas destinado a vivir. Y cuando la recuperaste, cuando te alejaste, fue entonces cuando reclamaste lo más sagrado. Tú eres dueño de tu paz. Es fácil de creer. Desaparecer hace que te olviden. Pero déjenme decirles la verdad, amigos. Te hace inolvidable. La gente no recuerda a los que suplican. No respetan a los que se aferran. Recuerdan al que se marchó cuando nadie lo esperaba. Recuerdan al que eligió el silencio en lugar del caos. Recuerdan al que mantuvo la cabeza alta y los dejó con sus juegos en las manos. Esa es la imagen que se graba en su mente. Tu ausencia, tu disciplina, tu negativa a seguirles el juego. Sí, duele. Sí, al principio se siente soledad, pero la soledad no es el enemigo. La soledad es el puente hacia el respeto por uno mismo. Cada vez que resisten volver atrás, fortalecen un nuevo músculo. Cada vez que soportan la incomodidad, se vuelven más fuertes. Y pronto, el silencio que antes se sentía pesado, comienza a sentirse como libertad. Una mañana te despiertas y te das cuenta, ya no voy a esperar más, voy a vivir. Y ese es el momento en el que ellos sienten el cambio, lo perciben, saben en lo más profundo de su ser que han perdido el control que creían tener. Por eso reaparecen. Por eso vuelven fingiendo que no ha pasado nada, porque no pueden ignorar la fuerza que demostraste cuando desapareciste. Así que el acto de desaparecer, por difícil que fuera, no fue el final de tu historia, fue el comienzo de tu poder. Fue la prueba de que te valoras más a ti mismo que su aprobación. Fue dar un paso hacia la verdad de que si alguien no puede ver tu valor, es su ceguera, no tu falta. Y, amigos míos, cuando reaparezcan, y lo harán, ustedes no serán los mismos. Serán más tranquilos, más fuertes y más sabios. Los mirarán con los ojos de alguien que sabe que ha sobrevivido a la tormenta y se darán cuenta de que ahora la elección es suya, no de ellos. Escriban esto en los comentarios. Yo elijo la fuerza. Dejen que esas palabras sean un marcador de dónde se encuentran ahora, un recordatorio de que alejarse fue la decisión más valiente que pudieron tomar. Número 2. El cambio. Cuando se dan cuenta de que el silencio habla más alto que las súplicas. Al principio, amigos míos, confundieron tu silencio con derrota. Creyeron que no te quedaba nada que decir, nada por lo que luchar. Se dijeron a sí mismos que eras débil,
que te habías rendido y que ellos habían ganado la partida. Pero aquí es donde se produce el gran cambio. El silencio nunca está vacío. El silencio tiene peso, y cuanto más dura, más pesado se vuelve. Lo que comenzó como una sensación de poder por parte de ellos, poco a poco se convierte en una sensación de inquietud, porque el silencio no es ausencia, es presencia magnificada. Piénsenlo de esta manera. Imaginen entrar en una habitación llena de ruido, charlas, risas. Apenas se percibe una sola voz en el caos, pero de repente todo el mundo se calla. Ahora, en ese silencio, se oye el latido del propio corazón. Se percibe el más mínimo sonido, el más pequeño movimiento. Eso es exactamente lo que tu silencio les hace a ellos. Cuando dejaste de suplicar, de explicar, de intentar demostrar tu valía, el silencio que dejaste atrás se hizo tan fuerte que empezó a resonar en sus mentes. Este es el cambio que nunca vieron venir. Estaban acostumbrados a tu energía, a tu esfuerzo, a tu presencia constante. Les dabas la tranquilidad de saber que siempre estarías ahí. Y cuando eso desapareció, los inquietó. Al principio, tal vez se dijeron a sí mismos, no me importa, estoy bien, no los extraño. Pero la mente humana es engañosa. Carl Jung nos enseñó que lo que reprimes no desaparece. Espera en las sombras y encuentra la manera de volver. Tu silencio se convierte en la sombra que los sigue, colándose en sus pensamientos cuando menos lo esperan. Pronto empiezan a notar la diferencia. No hay mensajes de buenos días, ni llamadas a altas horas de la noche, ni recordatorios de que son queridos. Deslizan el dedo por su teléfono y se dan cuenta de que tu nombre no aparece. Esa ausencia, amigos míos, es más elocuente que 1000 mensajes, y les corroe, porque las súplicas se pueden ignorar, las ruegos se pueden descartar, pero el silencio les obliga a mirarse en el espejo. El silencio susurra. No eras tan importante como creías. No te necesitan tanto como creías. Déjame preguntarte algo. ¿Qué duele más? ¿Que alguien llore para que te quedes o que alguien te demuestre que puede vivir sin ti? Ya sabes la respuesta. Las lágrimas pueden escocer, pero el silencio persigue. El silencio les hace cuestionar su propio valor, sus propias decisiones. Ese es el cambio. Pasaste de perseguir a mandar, sin una sola palabra. Y no es solo emocional, es psicológico. La gente ansía la atención, incluso de aquellos a los que dicen no querer. Cuando esa atención desaparece, el cerebro lo interpreta como un rechazo. El ego odia el rechazo. Empieza a reproducir recuerdos, tratando de encontrar pruebas de que todavía era querido, todavía valorado. Por eso el silencio es tan poderoso. Invierte los papeles. El que te ignoraba empieza a preguntarse si era él el que estaba siendo ignorado todo este tiempo. Ahí es donde comienza su confusión. Pensaban que podían vivir sin ti, pero en cambio empiezan a sentir el vacío que dejaste. Comparan a los demás contigo y se dan cuenta de que la chispa no es la misma. Repiten tus palabras en su mente y se preguntan por qué nadie más las dice como tú. Incluso pueden intentar distraerse con caras nuevas, pero cada vez que buscan lo que tú les diste, se quedan cortos. Y cuando no encuentran nada, vuelven al silencio porque todavía los abraza más fuerte que cualquier sustituto. El cambio es simple, amigos míos, pero es innegable. Se dan cuenta de que el silencio ha hablado más alto que cualquier súplica. El silencio ha dicho, soy fuerte, no voy a esperar, puedo vivir sin ti. Y ese mensaje es mucho más poderoso que cualquier mensaje de texto, cualquier llamada, cualquier intento desesperado de explicación. Ese mensaje traspasa su orgullo y permanece en su alma.
Así que déjenme terminar esta parte con la verdad. Tu silencio no fue debilidad. Fue el momento en que todo cambió. Ese silencio ya ha cambiado la forma en que te ven y ya ha plantado la semilla de la duda en su mente. Puede que no lo admitan, puede que intenten ocultarlo, pero en el fondo lo sienten. El cambio se ha producido. Escriban esto en los comentarios. El silencio habla alto. Que sea un recordatorio de que tu silencio no era vacío, sino fuerza. Número 3. El efecto espejo. Lo que tu ausencia les obliga a ver. Cuando te alejaste, cuando elegiste el silencio en lugar de perseguir algo poderoso, comenzó a revelarse, amigos míos. Al principio pensaron que no era nada. Se dijeron a sí mismos que tu ausencia no importaba, que la vida continuaría como de costumbre. Pero esta es la verdad. Tu ausencia nunca fue solo un espacio vacío. Era un espejo, y tarde o temprano tuvieron que mirarse en él. Este espejo no miente, no halaga, no suaviza los bordes. Les muestra todo lo que intentaban ignorar. Cuando todavía estabas ahí, mientras tú dabas, mientras perseguías, mientras intentabas mantener las cosas unidas, ellos tenían el lujo de mirar hacia otro lado. Pero una vez que desapareciste, una vez que el ruido se detuvo, se quedaron solos consigo mismos. Y ese silencio se convirtió en reflexión. Piensa en ello como estar en una habitación en la que la música se detiene de repente. Al principio, el silencio resulta extraño, tal vez incluso tranquilo, pero luego, en esa quietud, empiezas a oír cosas que nunca antes habías notado. El zumbido de las luces, el crujir del suelo, los latidos de tu propio corazón. Eso es lo que les pasa a ellos cuando te vas, sin tu voz llenando los vacíos, sin tu energía cubriendo su vacío. Oyen el zumbido de su propia soledad. Sienten el peso de las decisiones que tomaron y en ese reflejo comienzan a ver quiénes son realmente. Sin ti, no es fácil para ellos. A nadie le gusta enfrentarse a sí mismo. Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que tu ausencia les obliga a afrontar. Todas las partes de sí mismos que intentaron enterrar bajo tu amor, tu esfuerzo, tu atención. De repente, todo está ahí, en el espejo. Ven el egoísmo, el orgullo, la inmadurez, la forma en que te dieron por sentado. Ven cómo maltrataron a la única persona que realmente estaba ahí para ellos. Y esa visión no es agradable. Las preguntas comienzan a atormentarlos. ¿Por qué los alejé? ¿Por qué pensé que podría encontrar algo mejor? ¿Por qué desperdicié lo que tenía al principio? Luchan contra estas preguntas, se distraen, salen, se ríen con otros, actúan como si no les importara, pero los espejos los siguen a todas partes, sin importar cuán lejos corran. Tu ausencia les refleja la verdad. Perdieron algo excepcional, y darse cuenta de eso duele más que cualquier cosa que tú pudieras haber dicho. Aquí está la ironía. Mientras estabas presente, no podían verte con claridad. La familiaridad los cegaba, pero en tu ausencia, su visión se agudiza. De repente, se dan cuenta de las pequeñas cosas que pasaban por alto. La forma en que escuchabas cuando nadie más lo hacía. La forma en que tu presencia calmaba sus tormentas. La forma en que tu energía hacía que la vida se sintiera más ligera. Recuerdan tu risa, tus palabras, tu cariño, y el espejo se lo recuerda. Nadie más les da eso. Déjame preguntarte, amigo mío, ¿qué es más inquietante? ¿Alguien que pide atención o el recuerdo de alguien que lo dio todo y luego desapareció? Ya lo sabes. Lo inquietante siempre viene de lo que se ha ido, no de lo que todavía está ahí. Ese es el efecto espejo. Tu ausencia se vuelve más poderosa
de lo que tu presencia jamás fue, porque les obliga a enfrentarse a lo que han perdido. Y aquí es donde se invierten los papeles. Pensaban que los perseguías porque los necesitabas, pero el espejo les muestra la verdad. Tú eras quien los necesitaba todo el tiempo. Por eso reaparecen. Por eso vuelven, porque no pueden soportar lo que el espejo les muestra sin ti. Así que recuerda esto. Tu silencio no era solo silencio. Era un espejo que reflejaba sus errores, sus pérdidas, su vacío. No tienes que señalarlo, no tienes que discutir, no tienes que demostrar nada. El espejo de tu ausencia ya está haciendo el trabajo por ti. Escribe esto en los comentarios. Mi ausencia habla. Deja que te recuerde que alejarte no te hizo débil. Les hizo ver, número 4, el inquietante regreso. ¿Por qué reaparecen después de ignorarte? Cuando se alejaron, cuando te ignoraron, pensaron que la historia había terminado. Te imaginaron sentado en silencio, esperando, esperando, tal vez incluso derrumbándote sin ellos. Pensaron que el tiempo borraría tus sentimientos, mientras que los suyos permanecerían intactos. Pero esto es lo que realmente sucedió, amigos míos. Tu silencio no te hizo más pequeño, te hizo más grande en su mente. Tu ausencia no te hizo desaparecer, te grabó más profundamente. Y por eso, en contra de su propio orgullo, en contra de su propia terquedad, reaparecen. Su regreso nunca es aleatorio. Es inquietante porque demuestra lo que siempre sospechaste. Podían ignorarte durante un tiempo, pero no podían borraros. Al principio intentan resistirse, llenan sus días de ruido, hablan con otros, se pasan el día navegando por Internet, fingen que la vida es más brillante sin vosotros. Pero todas las distracciones se desvanecen, todos los sustitutos decepcionan. ¿Sabéis por qué? Porque nada se parece a vosotros. Jung dijo una vez: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso es exactamente lo que pasó cuando te conocieron. La energía, la conexión, la forma en que tocaste su mente y su espíritu. Los cambió, aunque entonces no lo admitieran. Y ahora, cuando te has ido, no pueden volver a ser quienes eran antes. Entonces, ¿por qué vuelven después de ignorarte? Porque el silencio los corroe. Da un giro al guión. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de demostrar tu valía, de repente se dan cuenta de que no están en tu control, y nada perturba más el ego humano que perder el control. Empiezan a preguntarse si ahora alguien más tiene tu atención, si alguien más está disfrutando de la paz y la energía que ellos una vez rechazaron. Ese miedo los carcome. Crece hasta que la única forma de silenciarlo es comprobar si todavía estás ahí. Es entonces cuando vuelven a llamar a tu puerta, a veces de forma casual, a veces de forma torpe, pero siempre con el mismo motivo. No pueden soportar la idea de ser olvidados. Es casi irónico. Antes ignoraban tus mensajes, dejaban tus palabras sin respuesta, actuaban como si tu presencia no importara, y ahora es su propia mente la que los deja sin respuesta, repitiendo los momentos que compartieron contigo, cuestionando cada decisión que tomaron. Reaparecen no porque de repente se hayan vuelto más sabios, sino porque el peso de tu ausencia se ha vuelto insoportable. No pueden evitarlo. Necesitan ver si la puerta sigue abierta, si el silencio se ha roto, si la persona a la que rechazaron todavía les recuerda. Pero, amigos míos, aquí es donde entra en juego el estoicismo. Su regreso no significa que les debas la entrada. Su reaparición no es prueba de tu debilidad, es prueba de tu fuerza. Recuerda esto. Reaparecieron porque tú tuviste la disciplina de desaparecer. Reaparecieron porque tu silencio dijo más que todas tus palabras juntas. Y aunque su regreso
pueda parecer una validación, nunca lo olvides. Fuiste tú quien cambió el poder al negarte a suplicar. Déjame preguntarte esto. ¿Qué les inquieta más? ¿Tu ausencia o tu calma? Cuando regresen, ya sabes la respuesta. Lo más poderoso que puedes hacer cuando vuelvan es no precipitarte, no ceder, no actuar como si nada hubiera pasado. Lo más poderoso que puedes hacer es recibirlos con la misma compostura que les hizo extrañarte en primer lugar, porque entonces sabrán con certeza que no eres la misma persona que dejaron. Así que cuando reaparezcan, no lo veas como un regalo que te hacen. Véalo como lo que realmente es, la prueba de que tu silencio funcionó, que tu ausencia tuvo impacto, que tu valor nunca pudo ser ignorado por mucho tiempo. Escriban esto en los comentarios. Siempre vuelven. Que esto te sirva de recordatorio de que alejarte nunca fue el final. Fue el comienzo de su rendición de cuentas. Número 5. La trampa. No dejen que su regreso los engañe, amigos míos. Aquí es donde mucha gente cae en el mismo patrón de siempre. El regreso sienta bien. Se siente como una validación, como una prueba de que tu silencio funcionó, como una confirmación de que todavía piensan en ti. Y, en cierto modo, sí, es una prueba. Pero aquí está la trampa. El hecho de que hayan vuelto no significa que hayan cambiado. El hecho de que hayan reaparecido no significa que su corazón haya aprendido, de repente, a valorarte. Su regreso puede ser una prueba, una distracción, incluso un movimiento de ego. Si te apresuras a darles la bienvenida, corres el riesgo de entregarles el mismo poder por el que luchaste tan duro para recuperar. Piénsalo así. Imagina que has cerrado las puertas con llave por la noche para proteger tu hogar. Alguien llama a la puerta, alguien que una vez se marchó sin importarle nada. ¿Abrirías la puerta de par en par solo porque ha vuelto o te detendrías? Cuestionarías sus intenciones y protegerías la paz que has construido en tu interior. Esta es la disciplina del estoicismo. No reaccionas con emoción ciega, respondes con fuerza mesurada, porque a veces su regreso no tiene que ver con el amor, sino con la curiosidad. A veces no se trata de arrepentimiento, sino de ego. A veces no te extrañan, solo extrañan la atención que les prestabas. Carl Jung hablaba a menudo de la sombra, las partes de nosotros mismos que ocultamos o nos negamos a reconocer. Cuando regresan, a menudo es su sombra la que los impulsa a volver. El vacío que sienten, la culpa que cargan, la duda que les susurra por la noche. Pero las sombras no siempre vienen a sanar. A veces vienen a alimentarse, y si no tienes cuidado, confundirás su hambre con sinceridad. Así que debes hacerte las preguntas difíciles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Después del silencio. ¿Qué es lo que realmente ofrecen que no había antes? ¿Regresan porque han madurado o porque no pueden soportar verte crecer sin ellos? Estas preguntas son tu armadura, amigos míos. Sin ellas, corres el riesgo de volver a caer en el mismo fuego del que tanto te esforzaste por escapar. Esta es la trampa, confundir su regreso con la redención. No te dejes engañar. La redención se demuestra con acciones, no con apariencias. El arrepentimiento se muestra con constancia, no con un simple mensaje de texto o una llamada repentina. Si regresan solo para calmar su ego y se van de nuevo, te encontrarás más herido que antes. Pero si te mantienes firme, si mantienes la calma, si les obligas a mostrar su verdadero yo, esta vez verás claramente de qué están hechos realmente. Y aquí está la parte bonita. Tanto si han cambiado de verdad como si no, ya no dependes de ello. Ya no basas tu valor en su respuesta. Su regreso no es tu rescate, es tu revelación. Tú decides, no ellos. Eso es lo que te ha dado el silencio,
la capacidad de ver más allá del ruido y tener el poder en tus propias manos. Así que déjame decirlo claramente. Cuando reaparezcan, no te precipites, no cedas, no les devuelvas el control que intentan recuperar. Observa, escucha, haz que lo demuestren. Porque si realmente ven tu valor ahora, no llamarán solo una vez. Seguirán apareciendo hasta que lo creas. Y si no lo hacen, entonces su regreso no fue más que un truco del ego. Y tú sabrás que debes cerrar la puerta. Escribe esto en los comentarios. Yo tengo el poder. Que sea tu escudo contra la trampa, tu recordatorio de que el silencio no se trataba de perderlos, sino de encontrarte a ti mismo. Número 6. La única pregunta que lo cambia todo. Cuando finalmente regresen, cuando llamen a la puerta que una vez cerraron de golpe, tus emociones querrán desatarse. Una parte de ti puede sentirse reivindicada. ¿Ves? No pudieron olvidarme. Otra parte puede sentirse nerviosa. ¿Y si los dejo volver y me vuelven a hacer daño? Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, amigos míos. O se apresuran a perdonar sin pensar, o los rechazan con ira. Pero el estoicismo nos enseña que ninguna de las dos cosas es necesaria. Lo que es necesario es claridad. Y la claridad llega a través de una pregunta poderosa, la única pregunta que lo cambia todo. ¿No es ¿todavía me quieres? Esa pregunta les da demasiado poder. No es ¿por qué te fuiste? Esa solo te arrastra de nuevo a sus excusas. Y definitivamente no es ¿me echas de menos? Porque, seamos sinceros, su regreso ya responde a eso. La pregunta que lo cambia todo es simple, tranquila y cortante. ¿Para qué estás aquí realmente? Hazla sin temblar, hazla sin ira. Pregúntala con la fuerza de alguien que ya no necesita su validación, porque esa pregunta les obliga a mostrar sus verdaderas intenciones. ¿Están aquí por tu energía, por tu atención, por su ego? ¿O están aquí realmente para reconstruir lo que rompieron? Su reacción a esta única pregunta te dirá más que 100 palabras dulces jamás podrían decirte. Piensa en ello como si sostuvieras una linterna en una cueva oscura. Sus intenciones son las sombras que se mueven sin ser vistas. Pero cuando haces esta pregunta, las sombras se dispersan y lo que queda es la verdad. Lo verás en sus ojos, en su vacilación, en la forma en que responden. No necesitarás analizar ni perseguir, porque la verdad siempre se revela bajo el peso de la honestidad. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y al hacer esta pregunta, demuestras que te has convertido precisamente en eso, en tu yo más auténtico. Ya no eres quien suplica, ya no eres quien ruega, ya no esperas migajas de atención. Eres alguien que sostiene la paz en una mano y tu valor en la otra, sin estar dispuesto a cambiarlos por nada que no sea sinceridad. Ahora voy a ser sincero contigo. Su respuesta puede que te decepcione, puede que titubeen, que esquiven la pregunta, que intenten darle la vuelta, y eso te dolerá. Pero también te liberará, porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Y en esa verdad ganas poder. Ganas la capacidad de alejarte sin remordimientos, sabiendo que exigiste claridad en lugar de conformarte con ilusiones. Y si, por casualidad, su respuesta es firme, honesta y coherente a lo largo del tiempo, entonces sabrás que ya no es un juego, es crecimiento. Así que, amigos míos, cuando regresen, no les des la versión antigua de ti mismo. No les ofrezcas el mismo camino fácil de vuelta. En cambio, mantente firme. Míralos a los ojos y hazles la pregunta que lo revela todo. ¿Para qué estás realmente aquí? Escriban esto en los comentarios. Exijo claridad. Que sea tu afirmación de que no te conformarás con sombras, que no caerás en dulces mentiras.
Número 7. El equilibrio de poder cambia. Ya no eres la misma persona, amigos míos. Este es el momento que tal vez ni siquiera te das cuenta de que has estado esperando. Cuando se fueron, pensaron que tenían todo el control. Cuando te ignoraron, creyeron que eras impotente. Cuando te reemplazaron, se dijeron a sí mismos que te derrumbarías. Pero lo que nunca esperaron fue que tu silencio te transformaría, que, mientras ellos estaban ocupados mirando hacia otro lado, tú estabas ocupado convirtiéndote en otra persona, alguien más fuerte, más tranquilo, intocable. Y ahora cuando reaparecen, el equilibrio de poder se ha invertido. Ya no eres la misma persona que ellos conocían. Esta es la belleza del silencio. Te da espacio para crecer. Al principio se sentía pesado, ¿verdad? Solitario, difícil, como un peso que presionaba tu pecho. Pero con el paso del tiempo, el silencio comenzó a enseñarte. Aprendiste que la paz vale más que la atención. Descubriste que tu valor no depende de la validación de otra persona. Te diste cuenta de que necesitar menos de ellos te daba más de ti mismo. Ese crecimiento, amigos míos, es lo que ahora les aterroriza, porque cuando regresan, lo ven en tus ojos. Ya no esperas, no persigues, no suplicas. Te mantienes firme como una montaña, tranquilo e imperturbable, mientras ellos se apresuran a averiguar cómo volver a entrar en tu vida. Déjame pintarlo con claridad. Érase una vez, ellos eran el Sol y tú eras el planeta que orbitaba alrededor de su atención. Cada mirada, cada palabra suya era como una luz sin la que no podías vivir. Pero ahora los papeles han cambiado. Te has convertido en tu propio sol. Generas tu propia luz, tu propio calor, tu propia gravedad. Y cuando ellos regresan, lo sienten inmediatamente. Ya no son el centro, ya no son los que mueven los hilos. Ahora orbitan a tu alrededor, y este cambio los desconcierta. Esperaban encontrar a la misma persona que dejaron atrás, vulnerable, esperando, ansiosa por perdonar. En cambio, se encuentran con alguien tranquilo, sereno y cuestionador. Eso los inquieta más que tu silencio, porque lo único que el ego no puede soportar es darse cuenta de que ya no tiene el control. Carl Jung dijo una vez: "No soy lo que me ha sucedido, soy lo que elijo ser". Eso es exactamente lo que encarnas ahora. No te define su rechazo, su traición o su abandono. Te define lo que elegiste hacer con ello, y elegiste ser más fuerte. Elegiste guardar silencio en lugar de desesperarte. Elegiste alejarte en lugar de derrumbarte. Esa elección cambió el guión para siempre. Ahora, cuando hablan, tú escuchas de otra manera. Cuando actúan, tú observas. Cuando intentan influir en ti, tú no cedes, y en esa quietud, en esa compostura, les haces sentir algo que nunca creyeron posible: impotencia en tu presencia. Esta es la ironía final. Quien pensaba que tenía todo el control, ahora te mira y se da cuenta de que tú lo tienes, porque el control no consiste en obligar a alguien a volver. Se trata de estar tan seguro de ti mismo que ya no puedan hacerte tambalear. Así que sí, volverán. Sí, lo intentarán. Pero tanto si les dejas entrar como si no, el equilibrio ya ha cambiado. Ya no eres la misma persona que antes suplicaba que la vieran. Eres la persona que sabe que la ven, incluso sin la validación de nadie más. Escribe esto en los comentarios. Estoy transformado. Que esto te sirva de recordatorio de que el silencio que soportaste no fue en vano. Fue el fuego que te transformó en alguien más fuerte. Número 8. El final. Ellos regresan. Pero tú eres quien decide, amigos míos. Aquí estamos. La parte de la historia en la que se cierra el círculo. El que una vez te ignoró,
El que dudó de ti, el que pensó que podía vivir sin ti, regresa. Y esta es la verdad. No regresan porque la vida fuera más fácil sin ti. Regresan porque la vida se volvió más vacía sin ti. Tu silencio se convirtió en el eco del que no pudieron escapar. Tu ausencia se convirtió en el recordatorio que no pudieron silenciar. Y ahora están de vuelta en tu puerta. Pero escucha con atención. Esta vez no se trata de ellos, se trata de ti. Porque cuando regresan, tú eres quien decide. En el pasado, quizá te sentías impotente. Quizá sentías que no tenías más remedio que aceptar lo que te daban. Pero ya no. El silencio te ha cambiado. El crecimiento te ha cambiado. Ya no estás en el mismo lugar donde te dejaron. Ahora eres más sabio, más tranquilo, más fuerte, y esto es algo que ellos nunca esperaron. Que su regreso no te pareciera una victoria. Te parecería una prueba de todo lo que has aprendido mientras ellos no estaban. Piénsalo de esta manera. Imagina una partida de ajedrez. Antes, siempre reaccionabas a sus movimientos, luchando por proteger tus piezas, tratando de no perder. Pero ahora el tablero se ve diferente. Ha estudiado el juego. Has aprendido a ser paciente. Has aprendido estrategia. Y cuando regresan, ya no reaccionas. Tú eliges. Cada movimiento es tuyo. Ahora, ese es el verdadero cambio de poder. Y seamos sinceros. Cuando regresen, algo se removerá en ti. Los recuerdos aflorarán, los viejos sentimientos pueden susurrar. Incluso puedes sentir esa vieja tentación de creer que esta vez las cosas serán diferentes, solo porque han regresado. Es normal. Pero aquí es donde el estoicismo te guía. No te dejes llevar por las emociones. Déjate llevar por la claridad. Pregúntate, ¿sus acciones demuestran crecimiento o solo demuestran miedo a perderte? ¿Aparecen de forma constante o solo llaman una vez para calmar su ego? La respuesta a esas preguntas te lo dirá todo. Carl Jung dijo, «No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser». Recuerda eso cuando regresen, porque no importa lo que digan, no importa cómo actúen, la decisión final no está en sus manos, está en las tuyas. Puedes dejarlos volver si realmente han madurado, si lo demuestran con acciones a lo largo del tiempo, o puedes cerrar la puerta y seguir adelante sin remordimientos, porque sabes que tu valor no depende de su presencia. De cualquier manera, tú ganas, porque de cualquier manera estás decidiendo desde la fuerza, no desde el miedo. Así que el final, amigos míos, no se trata de si volverán, porque lo harán. El final tiene que ver con en quién te has convertido en su ausencia. Y cuando te vean ahora, se darán cuenta de algo que los sacudirá. Ya no controlan cómo termina la historia. Tú lo haces. Y así, amigos míos, esta es la verdad. Hemos cerrado el círculo. Su silencio, su marcha, su regreso. Nunca fue tu fin, fue tu creación. Lo que parecía un rechazo se convirtió en tu transformación, y ahora la elección es tuya. Recuerda que este silencio no es debilidad, es poder. Nunca olvides la fuerza que has construido a lo largo de este viaje. Escríbelo en los comentarios. Yo elijo la fuerza. Deja que te resuene. Y si este mensaje te ha llegado al alma, dale al botón de me gusta. Suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Quédate conmigo. Lo mejor está por llegar.